relevantes en relación a la anatomía y lesiones de los plexos. Como parte de este curso, la anatomía de los plexos es sumamente importante para poder determinar las lesiones de tipo traumático o algunas de otro origen, como vamos a ver sobre todo en el plexo lumbar. Pero en el plexo braquial sí es muy importante identificar las lesiones de origen traumático, ya que se pueden afectar desde los recién nacidos hasta los adultos por diferentes causas traumatológicas, como vamos a ver. En los recién nacidos, ¿por qué es importante determinar esto? Desafortunadamente, las maniobras obstétricas muchas veces son maniobras para extraer un producto macrosómico o bien para extraer un producto de manera muy rápida, ya sea durante un parto o una cesárea, y esto provoca una distensión en el momento de las maniobras obstétricas a nivel del cuello, y como ustedes recuerdan, anatómicamente el plexo braquial está conformado por raíces supra e infraclaviculares, y cualquier traumatismo desde el punto de vista de estiramiento, etcétera, puede producir una lesión de todo o de una o de varias ramas del plexo braquial, casi siempre por elongación, distensión, y cuando esto ocurre, el término médico para distinguir los diferentes grados de lesión de los nervios periféricos, y esto Doctora, lo puede... Sí. disculpa, ¿está presentando? No, no la tengo. Jared la va a subir, por favor. Ah, ok. Sí, Jared, estoy esperando que Jared la comparta. Sí, por favor. Gracias, Porque doctora. la descargué, pero yo no la puedo ver y Jared me va a hacer el favor de subirla para presentarla. La está cargando, creo. Entonces, esto es una introducción para que ustedes puedan en un momento dado de lo que les estoy hablando. Vamos a identificar con las imágenes, pues a repasar qué es el plexo braquial. Sin embargo, como ustedes saben, el plexo braquial pues, se puede distender o por elongación, y cuando solamente hay una distensión que produce una parálisis parcial, pero recuperable, ese término desde el punto de vista médico, cuando ustedes lo vean escrito en algún expediente. Muy bien, muchísimas gracias. Ese término se conoce como neuropraxia. Entonces, aquí empezamos la presentación. Vamos a ver las lesiones en primera instancia del plexo braquial. Muy bien. Si ustedes recuerdan el plexo braquial, pues nada más un breve repaso anatómico. Bueno, pues ¿dónde están? Pues el plexo braquial está situado en la raíz de los miembros superior e inferior. En la raíz de los miembros superior e inferior nacen. ¿Cómo se forman? Ustedes recuerdan los nervios espinales, sus raíces anteriores, porque son las motoras, las posteriores son sensitivas. Las raíces o ramos anteriores de los diferentes nervios espinales se agrupan para formar lo que conocemos como plexos. En la parte superior o en la extremidad superior tenemos el plexo cervical y el plexo braquial en la raíz del miembro superior, y el lumbar y sacro en la raíz del miembro inferior. En el tórax no tenemos plexos, en el tórax tenemos nervios espinales que se enumeran de acuerdo a su origen en T1, T2, T3 y así sucesivamente. A nivel del plexo braquial, la porción más proximal se localiza dentro de lo que conocemos anatómicamente como el triángulo posterior del cuello, cuyo límite hacia adelante es el músculo esternocleidomastoideo, y por detrás tenemos el trapecio. Los límites anatómicos, como les mencioné, abajo está la clavícula, el trapecio por detrás y el esternocleidomastoideo hacia adelante. Y entonces esta situación anatómica es sumamente importante cuando se realiza un procedimiento anestésico para realizar algún procedimiento quirúrgico que abarque el hombro o toda la extremidad superior, y que los anestesiólogos se encargan de hacer este bloqueo interescalénico. Muy bien. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de su función, ¿qué hace el plexo braquial? Pues el plexo braquial nos da inervación sensitiva, motora y también simpática a nivel del miembro superior. Hay una zona en la cual este plexo no actúa desde el punto de vista funcional, y que es la parte alta y lateral del hombro. La parte lateral y la parte alta o más superior y lateral del hombro, su sensibilidad corresponde al plexo cervical, y es suplida en algunas ocasiones por ramas de los nervios puramente sensitivos. Los nervios que se encargan de esta porción son el supraclavicular y el supraacromial. Todo lo demás, hasta la punta de los dedos de la extremidad superior, recibe inervación sensitiva y motora
del plexo braquial con sus diferentes ramas, iniciando por la agrupación. Si ustedes recuerdan, ahorita vamos a ver algunas imágenes, se agrupaban primero en 3 troncos, luego en fascículos y luego en ramas colaterales y terminales. También en la zona de la axila y la cara interna del brazo, esto corresponde al nervio intercostal, que es una rama del segundo nervio intercostal. Siguiente. ¿Cómo se forma el plexo braquial? Brevemente, nada más, como les mencionaba, pues se forma por las raíces, por las ramas primarias anteriores de los nervios espinales, de C5 a C8, y la mayor parte del primer nervio torácico. Cada nervio espinal es la fusión de raíces motoras y dorsales y atraviesan los forámenes o agujeros intervertebrales. Entonces ahí se van a formar los 3 primeros troncos, luego los fascículos y de ahí todas las ramas que conforman el plexo braquial. Seguimos, por favor. Muy bien, este es un esquema muy rápido, las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Cómo se van a formar? La sistematización del plexo braquial, un tronco primario, los troncos primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Y de ahí se van a formar los fascículos y de los fascículos se van a formar las diversas raíces de los nervios que conocemos. La siguiente, por favor. Muy bien, esto es un esquema también de cómo cuando anatómicamente estudiamos cómo se forman los troncos primarios y los segmentos troncos primarios que van a dar un fascículo superior, medio e inferior, y de ahí cómo se van a formar todos los nervios que vamos a ver que corresponden al músculo cutáneo, mediano, axilar, radial, etcétera, que se encargan de la inervación de la extremidad superior, excepto la zona más alta de la región cervical y el hombro. La siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuye? Bueno, desde el punto de vista de su distribución, desde el punto de vista de su función, hay ramas supra e infraclaviculares. A nivel supraclavicular, las ramas colaterales de las raíces y los troncos son todas motoras. Todo lo que está por arriba de la clavícula se conocen como ramas supraclaviculares motoras, excepto el nervio supraescapular. Eso hay que tenerlo muy presente para identificar, bueno, yo les mencionaba que en alguna maniobra obstétrica, como vamos a ver, cuando se produce el estiramiento por la manera de extracción de un producto durante una cesárea o durante un parto, podemos elongar y lesionar el plexo braquial si no realizamos una maniobra obstétrica en el momento de la atención del parto, o bien cuando los ginecobstetras están ante una situación quirúrgica difícil para la extracción de un producto a través de una cesárea. ¿Seguimos? Desde el punto de vista de las lesiones, ahí tienen ustedes las imágenes durante las maniobras de la atención de un parto de vértice o donde lo que o cefálico. La parálisis del plexo braquial está causada, generalmente es causada por una lesión de todos los nervios que controlan los movimientos y sensaciones del brazo durante el nacimiento. Esto es lo más frecuente. El principal resultado de esta lesión por una maniobra obstétrica que se realiza en la elongación o estiramiento de alguna o varias raíces, pues produce lo que conocemos como una debilidad o bien hasta una parálisis de toda la extremidad superior que incluye el hombro, el brazo y la mano. Afortunadamente, cuando son lesiones que nada más producen estiramiento o elongación, que se conoce en la terminología médica como neuropraxia, la gran mayoría de estas lesiones se recuperan de manera espontánea. Sin embargo, hay algunos pacientes que quedan con algunas secuelas, pero gracias a Dios y en la gran mayoría de los pacientes que tienen este tipo de lesión traumática, en algunas ocasiones por intentar extraer el producto lo más pronto posible para poder evitar cualquier estado de hipoxia neonatal, ya sea por parto vaginal o por cesárea, pues muchas veces o se fractura la clavícula o lesionamos el plexo braquial. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con algunos niños? Estas son algunas imágenes clínicas y esquemáticas de cómo en el momento, cuando hacemos la evaluación de un recién nacido, cuando somos llamados al quirófano o a la sala de partos para hacer la evaluación de un recién nacido.
ya sea el interno, el estudiante de 5º año, el residente de pediatría. Y cuando hacemos la evaluación de un recién nacido, es sumamente importante identificar los antecedentes, el peso y las maniobras obstétricas, porque si hacemos la exploración clínica de este bebé, en donde el brazo está pegado al cuerpo con falta de movimiento, pues tenemos que sospechar esto. Hay un porcentaje de bebés que no se recuperan de manera espontánea, pero únicamente se requiere de tratamiento de terapia física y algunos otros pueden requerir cirugía cuando hubo una verdadera lesión. Al final hablamos de los tipos de lesión. La primera lesión, que es la más frecuente, cuando hay estiramiento o contusión de un nervio, se conoce como neuropraxia, donde únicamente está inflamado el epineuro. Hay niños que desarrollan, cuando la lesión es mucho mayor, deformidades tanto en el hombro como en el brazo, y entonces ya su manejo es a través del especialista. En todos los casos, cualquiera que sea el diagnóstico, si es una elongación, aunque el paciente se vaya a recuperar de manera espontánea, se debe iniciar el tratamiento de manera temprana. Por esto es que la detección de esta lesión forma parte de la evaluación clínica del recién nacido. A lo mejor ustedes ya escucharon, el ABGAR es la evaluación del recién nacido, del llanto, respiración, etcétera. Y el ABGAR, mientras más se acerca al 10, pues es un niño totalmente sano. Sin embargo, debemos incluir en esta exploración, por los antecedentes, ver si existe o no algún dato de parálisis o de debilitamiento muscular que nos sugiera que por la maniobra obstétrica o el tamaño del producto puede haber una lesión del plexo braquial, por mínima que sea. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, la parálisis del plexo braquial se diagnostica desde la sala cuna o desde la evaluación que hacemos cuando nos dan al paciente para hacer la evaluación del recién nacido. Por lo tanto, el personal médico a cargo de esto necesita identificarla y referir al paciente, porque el trabajo que se realiza con un bebé con lesión del plexo braquial es multidisciplinario. Esto involucra al médico especialista, al médico de rehabilitación, al pediatra, o sea que intervienen muchas personas en su tratamiento, y de los 2 a los 6 meses de nacido, los especialistas trabajan de manera conjunta cuando hay una parálisis total para restaurar el funcionamiento normal del brazo de este bebé. Entonces, como ven, por ejemplo, se hace la maniobra, diferentes maniobras para la evaluación del ABGAR. La siguiente. Desde el punto de vista de las lesiones del plexo braquial, hay varios tipos de lesión, no es una sola. Cuando hablamos de cuál es la forma más común de este desorden o de este trastorno, dentro de las lesiones del plexo braquial, la mayoría de los niños, o la forma más común de lesión del plexo braquial, se llama parálisis del plexo braquial alto o parálisis de Erbs. Es la forma más común de este problema. ¿Qué es lo que presenta desde el punto de vista clínico el paciente? Es un bebé que en el momento de evaluarlo, cualquiera que haya sido la maniobra o la causa que lo produjo, tienen adosado el cuerpo hacia el brazo hacia su cuerpo y no pueden mover ni el hombro y mantienen su brazo extendido y girado hacia adentro, dando la apariencia de mano de mesero. Eso quiere decir waiter's tip hand, como el mesero que va a recibir su propina, con la mano volteada hacia adentro. Esto es la forma más común cuando hacemos la evaluación del recién nacido, donde todo el bracito está pegado al cuerpo y el bebé es incapaz de responder ante algún estímulo. A menudo estos bebés no tienen movimiento justo después de nacer, pero afortunadamente y de manera espontánea comienzan a recuperarse e inician moviendo los dedos y la muñeca, y en pocas semanas ya está resuelto el problema. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje donde persisten problemas de debilidad del hombro y del codo, y la gran mayoría de estos pacientes son sometidos desde su nacimiento, así tengan una recuperación total y espontánea, al tratamiento de fisioterapia para hacerles electroestimulaciones y ejercicios de terapia física que se les enseñan a la mamá para poder restaurar la función en poco tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, la forma más común
es la parálisis del plexo braquial alto o parálisis de Erb. Otras formas de presentación u otro tipo de lesiones del plexo braquial está la parálisis total del plexo braquial y la parálisis del plexo braquial bajo y las lesiones bilaterales, que son mucho menos frecuentes. En el caso de la parálisis total, en estos niños, todo el plexo braquial está afectado. Son niños con lesión total del plexo, no tienen ningún tipo de movimiento. Y este tipo de lesión es más frecuente asociada con cuando existe desafortunadamente una separación de la raíz de los nervios, y esto es mucho más requiere de un trauma muy importante para que se produzca, pero afortunadamente, pues ante la presencia de un producto macrosómico o partos o embarazos gemelares de productos grandes, se evita ya el parto y se hace una cesárea que garantice extraer ese producto para evitar cualquier tipo, no solo de la lesión del plexo braquial, sino cualquier otro tipo de, perdón, ¿alguna pregunta? ¿No? Algún otro tipo de lesión. Si hablamos de la variedad del plexo, de la lesión del plexo braquial bajo, parálisis del plexo braquial bajo, es una lesión aislada, pero de la parte inferior, y es muy rara y afortunadamente no están descritos muchos casos. En las lesiones bilaterales puede haber una combinación de ambos lados y entonces los brazos están también pegados al cuerpo, pero también son sumamente raras. Estos tres tipos de casos añadidos a las lesiones del plexo braquial, parálisis total, plexo braquial, lesión de plexo braquial bajo y lesiones bilaterales están descritas, pero son las formas más raras y mucho menos comunes de lesión del plexo braquial. Las lesiones obstétricas del plexo braquial en los bebés, en los recién nacidos, la más frecuente o el tipo más común es la lesión del plexo braquial alto o parálisis de Erb. La siguiente, por favor. Muy bien, relacionado con la forma del parto, que afortunadamente ya los embarazos cuya presentación es pélvica o de nalgas se resuelven ya por cesárea, ahí no se permite el parto, sobre todo en las pacientes embarazadas por primera vez, pues el parto pélvico o de nalgas se asocia en un 73% de las lesiones a nivel de C5 y C6. Y en el parto cefálico o de vértice o de cabeza, el 88% de las lesiones está localizado entre C5 y C7 y el 96% entre C5 y T1. Entonces, estos son en relación al tipo de parto y lesión del plexo braquial. Pero como les comento, aunque es muy criticado el alto índice de cesáreas que se realizan, está totalmente justificada realizar una cesárea cuando el bebé viene sentado o de nalgas y no se espera un trabajo de parto, sino que se programa una cesárea para evitar cualquier tipo de complicación. La siguiente. Desde el punto de vista de un parto, ¿por qué puede haber una lesión durante un parto en un bebé a nivel del plexo braquial? Los nervios del plexo braquial se pueden lesionar durante un parto difícil. ¿Por qué? Porque se tracciona la cabeza y el cuello del bebé hacia el lado a medida que los hombros están atravesando la vía del parto. Esto es una maniobra de tracción. Cuando se traccionan los hombros durante un parto cefálico, cuando hay presión sobre los brazos levantados del bebé durante un parto de nalgas, en donde lo primero que sale son los pies. Y hay algunos factores que incrementan el riesgo de una lesión del plexo braquial. El parto de nalgas y el recién nacido de mayor tamaño al promedio, como el bebé de una madre diabética. Estos son algunos de los factores relacionados con causas obstétricas que pueden lesionar el plexo braquial. La siguiente. La lesión del plexo braquial, afortunadamente, como les mencioné, es menos común ahora que las técnicas, ahora que las técnicas obstétricas han mejorado. La cesárea se utiliza con mayor frecuencia, sobre todo cuando hay preocupación o cuando existe la posibilidad de un parto difícil, parto gemelar, presentación pélvica, etcétera. Y aunque una cesárea reduzca el riesgo de lesión, no la previene, ya que también hay otros riesgos.
Sin embargo, han disminuido precisamente porque la cesárea se utiliza con mayor frecuencia ante factores de riesgo como los que acabamos de mencionar. La lesión del plexo braquial, ¿con qué la podemos confundir? La podemos confundir con una afección llamada pseudoparálisis, en donde el bebé, en lugar de una lesión del plexo braquial, pues tiene una fractura de la clavícula, porque como ustedes recuerdan, la clavícula es el hueso que primero se osifica y está totalmente osificada, y ante una maniobra obstétrica se puede fracturar de manera incidental la clavícula, y esto producir una pseudoparálisis que podemos confundir con una lesión del plexo braquial. Entonces, el diagnóstico diferencial entre el plexo, con la lesión del plexo braquial es con una pseudoparálisis por una fractura de la clavícula. Aquí hay dolor, el paciente no mueve el brazo, pero no hay ningún daño a ningún nervio. En el caso de la fractura de clavícula, es mucho más favorable el pronóstico y la recuperación que cuando se trata de una parálisis, sobre todo en una parálisis, lo más frecuente, una parálisis del plexo braquial superior o parálisis de hernia. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de síntomas, pues los síntomas es lo que el paciente refiere, pero no lo podemos saber, ¿verdad? Sin embargo, hacemos la semiología de cómo vamos a encontrar a un paciente después del nacimiento y qué es lo que abarca nuestra exploración o los datos clínicos que vamos a encontrar. Básicamente, el bebé recién nacido no moviliza la parte superior o inferior, ya sea del brazo o de la mano. El reflejo de Moro forma parte del examen del recién nacido dentro de la calificación de Apgar, donde al tomar las manos del bebé de manera rápida, se toma las manos hacia arriba, se sueltan y el bebé responde con la movilización de las dos manos. Eso es el reflejo de Moro. Este está ausente cuando tenemos una lesión del plexo braquial. El brazo, como les mencionaba, está flexionado y apoyado contra el cuerpo y disminuye el agarre en el lado afectado porque muchas veces no se detecta en el momento del recién nacido y se va detectando ya cuando el bebé tiene más de un mes y entonces ya no tiene el agarre normal en el lado afectado. La siguiente. Desde el punto de vista de nuestro examen, de las pruebas y exámenes, lo más importante es el examen físico que nosotros realizamos. Por lo regular muestra que el bebé no está moviendo la parte superior o inferior del brazo, ¿sí? Eso es lo más importante. Desde el punto de vista de la exploración física en un recién nacido, en donde existen antecedentes o factores de riesgo para pensar en una lesión del plexo braquial, tenemos que hacer la exploración física y buscar el reflejo de Moro, que como vimos está ausente en el lado afectado. Y se debe hacer un examen cuidadoso para hacer el diagnóstico diferencial con la pseudoparálisis que produce una fractura de la clavícula, ¿sí? Y es necesario en algunas ocasiones tomar una radiografía para corroborar el diagnóstico de fractura de la clavícula. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista del tratamiento, analicé los factores de riesgo, hice mi evaluación física, ya determiné que tiene una parálisis del plexo braquial a nivel superior y tiene una falta de movimiento de la extremidad. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, el tratamiento en los casos leves se recomiendan pues el tratamiento de fisioterapia a base de ejercicios, a base de masajes, y los casos más graves que no mejoran en las primeras semanas pueden requerir una evaluación por parte de un equipo multidisciplinario. Y si algo de la fuerza no ha retornado a los músculos, cuando el bebé ya tiene más de 6 meses, entonces ya el procedimiento queda a cargo de una cirugía a través de los neurocirujanos para realizar, en el caso de que así lo hubiera, una lesión completa de una raíz para hacer la reparación. Pero afortunadamente la gran mayoría de los casos se resuelven de manera espontánea y a base de tratamiento de fisioterapia. Aquí lo importante es disminuir los factores de riesgo y si existen los factores de riesgo, identificar la lesión para poder iniciar un tratamiento totalmente conservador, que es la estimulación, los masajes, la fisioterapia. Y desde el punto de vista de nosotros como médicos generales o médicos familiares, cuando asistimos al
a la atención de un recién nacido, cualquiera que sea la circunstancia, es determinar todas las condiciones normales de un recién nacido y pensar en este tipo de lesión cuando existen antecedentes o factores de riesgo que nos puedan hacer pensar en una lesión del plexo braquial y el diagnóstico diferencial con una fractura de la clavícula. La siguiente, por favor. La siguiente. Desde el punto de vista del pronóstico, para que podamos informar a los familiares, tenemos un promedio de 3 a 6 meses en el que para que la mayoría de estos bebés con una lesión del plexo braquial tipo ERP, el pronóstico es completamente bueno para la vida y la función hasta los 6 meses. Hay pacientes que después de 6 meses ya su pronóstico no es muy favorable y en estos casos tenemos que sospechar que una lesión mucho mayor, como pudiera ser la avulsión o la lesión completa de una raíz nerviosa. Desde el punto de vista quirúrgico, todavía no está muy claro para resolver esto desde el punto de vista neurológico y pues muchas veces los neurocirujanos realizan transferencias o injertos y en los casos de la pseudoparálisis, bueno, pues ya sabemos que esto se debe al, eh, a un tipo de fractura en relación a las pseudoparálisis ocasionada por la fractura de clavícula, que es mucho más sencilla de tratar, cuyo pronóstico es completamente bueno. La siguiente. Prevención. Aquí es donde realizamos la mayor parte de nuestra función como médicos desde el punto de vista preventivo. Tenemos que pensar en que existe esto, tomar medidas de prevención para evitar los partos difíciles, sobre todo cuando ustedes se van al servicio social y no tienen todas las condiciones en relación a brindarle la mejor atención a esa persona que acude a la clínica. Tenemos que referirla a un lugar en donde pueda recibir la mejor atención para evitar cualquier riesgo, no solamente de esto, sino cualquier tipo de riesgo en relación al recién nacido. Entonces, esto es el aspecto más importante, la prevención. Tengo una paciente diabética, le estoy llevando su control de embarazo a nivel de medicina familiar o a nivel del servicio social y tengo la posibilidad de que aunque sea un parto, aunque sea una presentación de vértice que se resuelva por un parto vaginal, es un producto macrosómico, debo orientar a la paciente, debo canalizarla a un lugar donde se pueda prevenir cualquier tipo de lesión, incluyendo las lesiones del plexo braquial. Entonces, este es el aspecto preventivo, los antecedentes obstétricos para evitar cualquier lesión. Les repito, no solamente del plexo braquial, sino condiciones que puedan producir hipoxia neonatal, que sería lo más grave, por las secuelas que esto deja, dependiendo del tiempo y lesión que haya dejado esto, pero dentro de las medidas de prevención, en el momento en que nosotros detectamos factores de riesgo que puedan terminar en un parto difícil, debemos canalizar a esa paciente al sitio adecuado para que pueda recibir y prevenir todo esto en el caso de que lo hubiera. ¿Cuáles son los nombres alternativos? ¿Cómo se le conoce en la práctica? El tipo de parálisis más común del plexo braquial por tracción o maniobra obstétrica, parálisis de Klumpke, parálisis de Erb-Duchenne, parálisis de Erb y parálisis braquial. La más frecuente, les vuelvo a repetir, es la parálisis superior o de la parte superior o conocida en la terminología médica más comúnmente como parálisis de Erb. Cuando ustedes vean, no les van a poner lesión del plexo braquial, les van a poner paciente
recién nacido, producto de un parto distóxico, etcétera, diagnóstico de probabilidad por los aspectos clínicos y la exploración física que hacemos. Una vez descartada la fractura de la clavícula, y vean ustedes diagnóstico de probabilidad, parálisis de Erb, pues ya saben ustedes a qué se refiere esto dentro de un expediente clínico en un recién nacido. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Entonces, me hacen el favor, si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Jared. Voy a intentar subir la presentación de lesiones de plexo braquial y en un momentito abrimos las preguntas, por favor. Gracias. Muchas gracias. De nada, doctora. ¿Necesita que ponga alguna otra presentación? Ahorita voy a ver si la puedo subir. Me permiten, nada más vamos a dejar este espacio para las preguntas y respuestas en relación a esto. No piensen que es algo poco común. No es tan poco común. Sí se detectan este tipo de lesiones y bueno, acuérdense que en un momento dado tenemos pues condiciones no adecuadas para la atención de un parto, sobre todo en los lugares alejados de nosotros, etcétera, de donde el paciente pueda recibir una atención realmente más especializada. Entonces, sí es muy importante. Yo les sugiero leer dentro de la evaluación del recién nacido cuál es el reflejo de Moro, porque pues esto yo creo que lo van a ver en pediatría. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Me escucha, doctora? Sí, claro, perfectamente. Muy bien. Yo tengo una duda. Adelante. En dado caso de que recién nacido llegue a necesitar cirugía, ¿es porque hubo Porque hay algún... una lesión mayor. No solamente ahí, ahorita vamos con los detalles ya, creo que ya abrió la presentación, ¿no? Yo todavía no lo veo. No, voy a sí, ahorita se carga. Listo. Bueno, cuando un nervio se lesiona, cualquiera que sea la causa, por lo general por estiramiento, por contusión, por ejemplo, si ustedes recuerdan, pues, bueno, a lo mejor los que estuvieron conmigo en anatomía, cuando vimos el plexo braquial, les mencionaba de las lesiones periféricas de las ramas del plexo braquial, como por ejemplo la parálisis del nervio radial, que deja la mano caída, la parálisis del cubital, todas de origen traumático, contusiones, fracturas, sin que el nervio esté destruido, por llamarle de alguna manera. A este tipo de lesiones se les conoce como neuropraxia porque, pues hagan de cuenta que los nervios son como el cable amarillo, el cable del internet, bueno, tiene varias capas, el EPI, neuro, etcétera. Entonces, cuando hay una neuropraxia es un estiramiento y el estiramiento, lo único por lo único que pasa es que hay una parálisis incompleta, una parálisis parcial que se recupera de manera espontánea. Sin embargo, cuando el cablecito, que es nuestro nervio, comienza a perder el epineuro, la lesión de segundo grado de un nervio periférico se conoce como axonotmesis, que también se puede recuperar, no se requiere de cirugía. Pero cuando hay una ruptura del nervio por un traumatismo cortante, por ejemplo, con un cuchillo, con un arma punzocortante o cortante, donde se secciona el nervio o se arranca por abulsión por alguna maniobra obstétrica, esto ya se llama una neurotomesis o una lesión completa del nervio, de la raíz o del nervio, ¿no? Entonces son 3 grados de lesión: neuropraxia, estiramiento; axonotmesis, grado 2, y neurotmesis ya es cirugía. Entonces, cuando hay un verdadero arrancamiento de la raíz o del nervio que esté seccionado, es cuando se dice que se requiere el procedimiento quirúrgico.
No logró abrir, ¿verdad, Jared? No abre la presentación, o ya la ven. Ahí la tengo, pero no me la abre. No, doctora, ¿Puedes ver? no se ve nada. No Todavía se ve, ¿verdad? A ver cómo le... A ver, permítanme. Algo está pasando aquí. Permítame un segundito. No me permite ni cerrarla ni hacer nada. No ven nada, ¿verdad? Sí, me escuchan porque no veo nada, no se mueven. Ahí está, ya. Permítanme un segundo, por favor. Aún no ha podido No, me presentarlo. volvió a sacar, me sacó otra vez. No puedo. No, Son lesiones del plexo lumbosacro. sí, lesiones del plexo lumbosacro. Creo Pero que, no, creo que ya igual, subió a materiales de clase. creo que igual la puedo presentar. La puedes presentar, nada más que yo ya no tengo nada, no veo nada. Permíteme un segundito. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, la escuchamos. Sí, permítanme.
Disculpe, doctora, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, adelante, yo les escucho perfectamente. ¿Cuál es el diagnóstico de imagen para poder diferenciar la neuromesis de la axonodomesis No, y no, la no, neuropraxia? ¿O cómo se va a diferenciar en esos tres casos? Jared, ¿puedes compartir la presentación? ¿Se ve? Por favor. Claro, claro. Un segundito. Hola. Jóvenes. Doctora, sí la escuchamos. Sí, la escuchamos, doctora. Ah, muy bien. No te escucho, Jared. Creo que cuando presenta no puede activar su ¿Me micrófono. escuchan, jóvenes? Por favor. Sí, lo escuchamos, doctora. Y doctora, sí Creo se que la escucha. doctora no nos escucha. Hola, ¿me escuchan?
Sí, doctora, la escuchamos. escuchamos. Sí, doctora, sí la escuchamos.